Hablaremos hoy de Fanny Osborne, la musa de Robert Louis Stevenson, extraordinario escritor que es amigo de este programa, pero más que nada hablaremos de su musa, porque aquí en este ciclo nos gusta creer que los autores necesitan de una musa, que a veces la mujer indicada, la mujer amada, puede no darle las rimas adecuadas, pero sí insuflar en su alma el estado de ánimo más adecuado para encontrar esas mismas rimas. Yo creo en eso, lo creo poéticamente, a veces lo creo racionalmente y algunas tardes lo creo psicológicamente. Así que hablaremos entonces de Robert Stevenson y de Fanny Osborne, que fue novia de Stevenson. Empezaremos hablando de ella, y casi pondremos el centro en la musa, no tanto en Stevenson. Fanny nació en 1840 en la costa este de los Estados Unidos. Era hija de un granjero, es un buen comienzo para una canción. Era hija de un granjero. Bueno, después te pone cualquier cosa. Y después la sigue, cuidándose la rima. Era morena, de ojos negros, tenía el pelo ondulado, medía 1,5 metros. Era medio... Se terminaba pronto. Un poco petiza, sí. No para nuestro gusto quizá, pero para el gusto que impera en estos tiempos. Gustos con los cuales uno no siempre coincide. Hay gente que cuando ve a una mujer alta ya dice que es linda, en vez de decir que es alta. A veces son altas y lindas, ciertamente. Bueno, Fanny no era alta. Robert Stevenson era hijo único, saben ustedes, de un ingeniero rico de Edimburgo. Stevenson también un hombre no muy corpulento, que sufría de gravísimos problemas de salud, ya desde el nacimiento, ¿no? Fiebres gástricas, reumas, bronquitis, oftalmias, que lo dejaban medio ciego durante largas temporadas, y además era tuberculoso. Sacando estos inconvenientes no tenía nada. En sus mejores momentos llegó a pesar 50 kilos, con el freno y la montura, como dice Jorge Vidal. Padecía alucinaciones auditivas, como algunos oyentes, y sus nervios eran tan frágiles que parece que se ponía a llorar por cualquier cosa. Bueno, ya lo que tenía no era cualquier cosa. Sí, ¿no? claro, ya arrancamos de arriba. En cuanto a sus alucinaciones auditivas, se cuenta por ahí que unos hombrecitos serviciales de color pardo, llamados justamente brownies, a los que Stevenson no solo oía, sino que los veía, son los que le dictaron en una duermevela el argumento de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esas son alucinaciones verdaderamente, y no a uno que le pareció que se había cruzado con el cuñado en el baño, qué sé yo. Parece que cuando Robert soñaba o se mantenía somnoliento, los brownies le sugerían temas fantásticos. En cuanto a Fanny, parece que era una mujer extraña. Se había casado a los 16 años con un tipo llamado Sam Osborne. Era un abogado aventurero, dice aquí, por más que se supone que los abogados son hombres de leyes y de litigios, pero este abogado llamado Sam Osborne había marchado a buscar fortuna en el oeste americano y se llevó a la mina. Y ahí compró otra mina, pero esta de plata, en las montañas de Nevada. En aquel lugar parece que solamente vivían 57 mujeres blancas y había 4.000 hombres, que por cierto estaban un poco desesperados, como ocurre en algunos bailes que hay por ahí. Fanny, en aquel asentamiento, fumaba sin parar, jugaba a los naipes, tenía una gran habilidad para manejarlos, y llevaba al cinto una enorme pistola con la que era capaz de volarle la cabeza a una serpiente a 10 metros. La mina de plata resultó ser un fracaso, así como todas las empresas que acometió el marido de Fanny, el tal Sam Osborne. Ella lo aguantó, sin embargo, durante 20 años. Cuidó de él y también de los 3 hijos que tuvieron. Plantó huertos en la mitad del desierto, fabricó los muebles de la casa, consiguió hacer de aquel lugar espantoso de Nevada un sitio habitable, y además tuvo tiempo para leer y para instruirse. Allá por el año 1874,
Fanny ya no lo aguantaba más a Sam, que se paseaba sin ningún pudor junto a sus amantes. Es decir, que además de ser abogado, aventurero y minero fracasado, tenía amantes el tal Sam. Se mudaron cerca de San Francisco y tenían una hija de 16 años llamada Belle. Y esta hija la mandaron a estudiar dibujo en la Academia de Bellas Artes de San Francisco. Y Fanny, la madre, decidió estudiar con la hija. Después de haber ido a Nevada, aquel lugar inhóspito, después de haber sembrado nabos en el desierto, después de haber construido sus muebles con sus propias manos, se fue a estudiar Bellas Artes con la hija a San Francisco, y dice el cronista ingenuamente, eso cambió su vida. Bueno, sí, qué sé yo si eso cambia su vida, o si primero cambia uno su vida y después se va a estudiar Bellas Artes a San Francisco, nunca lo sabremos. Si ese peinado es el que cambió tu vida, o si el cambio de tu vida fue el que te dispuso a hacerte ese peinado o rolón. Sí. Tiempo más tarde, Fanny y su hija, que estaban muy entusiasmadas con el estudio de las Bellas Artes, le fueron a plantear a Sam que habían pensado en ir a estudiar pintura a Europa. Y fueron. No solo se fueron Fanny y su hija Belle, sino que llevaron a los otros dos chicos del matrimonio, lo dejaron a Sam solo. Y se fueron a París a estudiar Bellas Artes, con lo cual se nos instala una sospecha. Tan malo no sería ese Sam, ya que los mandó a sus tres hijos y a la mujer a estudiar Bellas Artes a París. Y no en este tiempo, cuando cualquier desgraciado va a París, sino en un tiempo donde había que tener mucha tela para mandar a la mujer y a los hijos a estudiar Bellas Artes. Sin embargo, ha quedado claro que Sam es el malo de esta narración. Sí. Tanto es así que se suponía que les iba a mandar dinero desde los Estados Unidos, pero no les mandó nada. ¿Qué les dije? Era malo nomás. El caso es que aquel primer año en París, de Fanny y sus tres hijos fue terrible. Vivían en la miseria, pasaban hambre y frío, al menos cuando hacía frío. Claro, en verano no. Belle asistía a la academia todos los días, pero Fanny tuvo que dejar, porque estaba sin dinero, sin comida. Uno de los chicos se enfermó y murió tras una agonía espantosa. Y en Francia es donde Fanny conoce finalmente a Stevenson, porque ya estarían preguntando todos ustedes, ¿no? Mucho Fanny, mucho Sam Osborne, pero ¿qué pasa con el pobre Stevenson? Bueno, aquí está. Lo conoció en un pueblito francés llamado Cré. Ahí veraneaban muchos artistas bohemios, y Fanny y Belle eran las únicas pintoras mujeres que había por allí. Y un día, caminando por un parque, Stevenson se encontró con Fanny, que parece que estaba pintando el paisaje, y Stevenson vio al pasar que la muchacha no se había incluido en el cuadro, como es lógico, salvo que uno sea Velázquez. Pero en general, cuando uno pinta un cuadro no se pone uno. Sin embargo, Stevenson le recomendó por lo bajo que no privara a la naturaleza de la hermosura que ella misma detentaba, etcétera. Disolverse. Bueno, dijo cosas ingeniosas porque era Stevenson. No fue, le dijo, linda la petiza. Y después de todo es lo mismo. Sí. El caso es que Stevenson se enamoró al instante, pero a Fanny le llevó unos cuantos meses enamorarse de él. Ella tenía 36 años y él tenía 25, pero no tenía buen aspecto, ¿no? Estaba muy flaco, parecía un tipo raro, pero cuando se ponía a hablar, ahí más o menos cambiaba la situación. Volvieron a encontrarse al verano siguiente y se hicieron amantes. Vamos a... Sí. En los comienzos del romance, Stevenson escribió un ensayo titulado Del nacimiento del amor, justamente porque había sentido nacer en él el amor. No parece una buena política para el ensayista, ¿no? Escribir justamente sobre lo que le acaba de suceder. Hay que decir que Fanny sabía que su relación con Stevenson era una locura. Él tenía 11 años menos que ella, estaba muy enfermo, no tenía plata. Era hijo de una familia acaudalada, pero tenían corto de víveres. Ella tenía 2 hijos que mantener aún, y además Sam le había mandado un ultimátum. Sam Osborne, el marido. Volvé o se arma. Y Fanny optó por lo que podríamos llamar sensatez, ¿no? Y volvió con su marido. Volvió en agosto de 1878. Pero en julio de 1879, desesperada, le mandó un telegrama a Stevenson. Cuando Stevenson recibió el telegrama, tenía 27 años
y según dice parecía un tipo de 60. Estaba destruido por su pésima salud, pero a pesar de todo decidió viajar a los Estados Unidos para ir a buscar a su amada. Claro, no tenía un mango para viajar y el padre no le dio, y además le prohibió que fuera, y lo desheredó. Stevenson recurrió a sus amigos, ninguno lo ayudó, porque todos temían que el viaje lo perjudicara. Al fin escribió algunos artículos periodísticos y con esa guita viajó a los Estados Unidos. Realmente no tenía para comer, tardó 23 días en llegar a Monterrey, donde estaba Fanny, 12 en barco y 11 en tren. Había perdido 8 kilos, que es mucho perder para uno que ya tenía poco, ¿no? Tenía sarna y estaba fatalmente tuberculoso el pobre Stevenson. Sam recibió de su mujer la petición de divorcio, puso muchas trabas, y entonces mientras Sam no le daba el divorcio, Fanny y Stevenson tuvieron que permanecer separados, sin verse durante los meses que duró el proceso. Para no preocupar a su amante, Stevenson no le contó en la terrible situación en que se encontraba, es decir, que no tenía un mango. Lo cierto es que en 2 ocasiones estuvo a punto de morir de hambre, de inanición. La primera fue rescatado por unos vaqueros que lo encontraron delirando en medio del desierto, y la segunda lo salvó su casero, que tiró abajo la puerta porque hacía 4 días que no lo veía. En enero de 1880, Fanny consiguió el divorcio. Stevenson pesaba 40 kilos, se estaba muriendo, no podía hablar. Fanny bajaba a los mataderos y conseguía tazones de sangre que le hacía beber, y no lo dejó solo ni un minuto. Envió un cable a los padres de Robert, quienes enviaron algún dinero finalmente. Con esa guita se casaron, aunque todos pensaron que el novio iba a morir inmediatamente. Tanto es así que el regalo de bodas del abogado de Fanny fue una urna funeraria. No le tenían fe. Que la disfrute con salud. Al final se fueron a Europa, y de esta época, de esta primera época en Europa, data el odio que todos sintieron por Fanny, porque ella era una enfermera muy celosa y obligaba a los visitantes de Stevenson a mostrar sus pañuelos, no dejaba pasar a nadie que estuviera atacado por el más mínimo resfrío, y pese a estar en ese estado, Stevenson escribió, por esos tiempos, La Isla del Tesoro y la obra ya mentada, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y los libros tuvieron un enorme éxito y lo consagraron enseguida como uno de los escritores más famosos del mundo. Fanny parece que había criticado la primera versión del Dr. Jekyll. Le dijo a Stevenson que era una obra carente de profundidad alegórica, y fue ella quien le sugirió que reforzara la dualidad del personaje. Stevenson primero se enojó, tiró la novela al fuego y después la escribió de nuevo, esta vez siguiendo los consejos literarios de Fanny. Borges dice que esta, que finalmente parece una novela policial, debió tener, cuando salió, un efecto que ha perdido ya. Sí, claro. Que es el siguiente: el hecho de que los dos tipos son el mismo no se sabe en el libro, hasta por la mitad. No sé si hasta el final, pero sí por la mitad, ¿no? Eso debió tener un efecto de sorpresa formidable en los lectores. ¿Cómo, amigo? Eran el mismo tipo. Ahora uno empieza a leerlo sabiendo ya que... Y Borges decía también que la película tenía ese defecto, que enseguida sabías que era el mismo tipo, y lo sabías porque era el mismo actor. Porque era Spencer Tracy, ¿no? Un poco más despeinado. Y él decía que el director tendría que haber puesto a 2 actores distintos para hacer uno a Mr. Hyde y otro a Jekyll. Bueno, cuando terminaron el libro y ganaron algún mango, Fanny alquiló una goleta, una embarcación, ¿no? Decidió viajar por las mares del sur, y Stevenson estaba tan enfermo que cuando subió a la nave, el capitán creyó que no aguantaría vivo ni una semana. Pero el barco y el calor tropical hicieron milagros. A Stevenson se le fueron las hemorragias. Visitaron las Islas Marquesas, las Islas Gilbert, trataron con el rey Calaqui de Hawái y con el cacique Tembinoc, cuyos guerreros parece que anclaban sus canoas con máquinas de coser Singer. Bueno, navegaron por muchísimos archipiélagos remotos, cada tanto iban a Australia, iban a Sydney,
y parece que allí a Stevenson le volvían las hemorragias. Entonces comprendieron que lo suyo estaba en los archipiélagos y decidieron no volver a Europa. Hay que hacer la aclaración de que Sydney no queda en Europa, pero parece que ellos creían que sí. Así fue como compraron 130 hectáreas de selva en Samoa, que en aquel tiempo estaban baratísimas. Haber comprado, Mactas, 130 hectáreas de selva en Samoa, hoy seríamos ricos los 5. Exactamente. Usted, Rolón, yo, Fanny y Stevenson. Fanny limpió el terreno, levantó una casa, construyó una canalización que los abastecía de agua corriente, y aquel paraíso fue llamado Bailima. Sin embargo, cuando terminó las tareas, Fanny cayó en una crisis mental. Se puso medio loca de tanto esfuerzo. Ya para entonces Stevenson no la consultaba literariamente, claro, si estaba loca. El escritor había hecho suya la causa de los independentistas de Samoa, empezó a publicar en The Times terribles cartas de denuncia al imperialismo americano y británico. Esa postura era compartida por Fanny, pero ella temía que descuidara su talento literario el hombre, y entonces Robert empezó a tratarla de campesina ignorante, y Fanny enloqueció. Imagínense, a mí cuando me tratan de campesino ignorante, enloquezco, especialmente si quien lo hace es Robert Stevenson y si estamos en la isla de Samoa. Bueno, Fanny enloqueció, no comía, no se movía, no hablaba. ¿Será locura o...? Stevenson se aterró, se dio cuenta del asunto. Bueno, cualquiera se da cuenta de que la mujer que vive con uno no come, no se mueve y no habla. Sí, no hay que ser Stevenson. Claro. La cuidó entonces con paciencia y ella volvió a cierta normalidad. Los últimos tiempos de su convivencia tuvieron que ver con la guerra de los indígenas. Los samoanos que llamaban a Stevenson Tusitala, que quiere decir el que cuenta historias. Tusitala quiere decir el que cuenta historias. No debe querer decir eso, pero le habrán hecho creer a él. Le habrán hecho creer. Queda lindo. Tusitala debía querer decir, qué sé yo, Leguizamo, porque era muy pequeño este. Bueno, los samoanos fueron derrotados por los ingleses y los jefes fueron encerrados en una prisión de un lugar llamado Apia. Stevenson y Fanny les llevaban comida y les daban asistencia médica. Cuando fueron liberados, un año más tarde, los nativos que se habían opuesto al imperialismo británico construyeron como regalo al escritor un camino a través de la selva hasta Bailima, la residencia, que fue terminado en octubre de 1894, y a ese camino le llamaron Ruta de la Gratitud. Un mes y medio más tarde, Stevenson se levantó temprano y se pasó toda la mañana escribiendo. De repente, dio un grito, se llevó las manos a la cabeza, se desplomó sobre el suelo y murió una hora después. Tenía 44 años, fue enterrado por sus queridos samoanos en lo alto de un monte que había por ahí, y para llegar hasta allí los nativos tuvieron que trabajar toda la noche abriendo un camino a machetazo limpio. ¡Qué ocurrencia! La tumba solo dice Tusitala, el que cuenta historias o Leguizamo. Años después, en 1915, enterraron allí la ceniza de Fanny, es decir, tuvieron la precaución de esperar a que muriese. Sí. Y esta es la historia de Fanny Osborne, la musa, nada menos, que de Robert Louis Stevenson. ¿Quiere leer algo de Stevenson? Léase La Isla del Tesoro, léase Jekyll and Hyde, o léase El Señor de Ballantrae. ¿Nunca vieron la película esa? Son dos hermanos que se tienen mucha bronca, que uno es malo y el otro bueno. Bueno, ese lo escribió Stevenson también. Y escribió cuentos y ensayos. El Club de los Suicidas es un cuento estupendo. ¿Cómo se llamaba ese, El demonio de la botella? ¿Cuál? El diablo en la botella también. Es un cuentazo. Bueno. No es raro, ¿no, Alejandro? Que digo, a un hombre con la salud que él tenía, con la debilidad que él tenía, hubiera pensado en una historia de cómo uno podía hacerse más fuerte, más... Digamos, estoy pensando en este Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? O sea, encontrar un aspecto más masculino, más fuerte y más
sano, digamos, aunque él lo trabajó muy bien por el lado de... Se le fue a la locura, en realidad, el fuerte. Sí, claro. Pero digo, se ve que... A mí me parece que esa es una novela, que es una idea estupenda. La idea es extraordinaria, sí. Muy... Bueno, también escrita. ¿Será cierto que se la dictaron los Brownies? No, para mí no. No, está un poco loco el hombre. Pero déjeme dedicar esto a los vaqueros que lo encontraron en el camino y lo salvaron. En el desierto, sí. En el desierto. O a los samoanos. A los samoanos sobre todo porque nos gusta la gente agradecida. Porque soy agradecido, pobre gallo Batará. Sí, y teniendo en cuenta el lío que Sam hizo para poder dejar libre a su mujer, aquellos que dejan irse fácilmente a las personas que ya no los aman. Ah, está muy bien. Es terrible para quien no ama estar encerrado en el capricho o en la angustia. Por eso el que ama verdaderamente siempre tiende puente de plata al enemigo que huye y a la mujer que lo quiere dejar. Me encanta. Muchas veces se van juntos. Y usted, Alejandro, es un Tusitala también, es un contador de historias. Yo soy un contador de historias, claro. Tusitala. Aparece en los no es un Leguizamo. El personaje del narrador de historias es un Tusitala. Me voy a hacer llamar Tusitala y no Tutitata, como le decían a un amigo mío, porque cuando era chico decía dulce de batata y decía Tutitata. Le quedó ya de grande, claro, ese apodo, y eso que no contaba historias ni se trataba de Stevenson. Escucharemos en atención a los largos periodos en que Fanny no estuvo con Stevenson, especialmente cuando él estaba ahí muerto de hambre y padeciendo mientras ella litigaba con Sam. Hablaremos de Nicias, para lo cual nos ubicaremos en Grecia, donde había gente supersticiosa. Ya en aquel tiempo había gente supersticiosa. Poco después de la guerra del Peloponeso, quiere decir que estamos a mediados del siglo V antes de Cristo. Ya saben ustedes que la guerra del Peloponeso enfrentó a los atenienses y a los espartanos. Los atenienses eran, según se cree, muy democráticos en sus costumbres, amantes de las artes, de la cultura, de la libertad, mientras que los espartanos, todo esto es leyenda, pero bueno, los espartanos eran más militares, más rígidos, etc. Bueno, a Atenas, con Pericles a la cabeza, le fue mal en aquella guerra. Además, hubo una epidemia de tifus que mató a muchísimos soldados y a parte de la población. Y los atenienses le echaron la culpa a Pericles de aquel desastre y se produjo un conflicto interno. Un tal Cleón acusó a Pericles de delitos cometidos en el ejercicio de su mandato. Pericles no pudo rendir cuentas de unos ciertos fondos secretos que manejaba y fue derrocado y multado. Bueno. Después de la epidemia, una epidemia en la cual murió la hermana de Pericles, por ejemplo, y 2 de sus hijos. Así que la cosa estaba tremenda. Y imagínense, Pericles destituido, acusado, parecía un final triste para una carrera notable. Y sin embargo, los atenienses lo llamaron de nuevo al poder. Después de un tiempo de ostracismo, lo llamaron de nuevo, pero bueno, Pericles después se murió, qué sé yo. Mitad para terminar con la discusión. Y lo sustituyó el propio Cleón, que continuó la guerra contra Esparta, y se va a continuar la guerra contra Esparta. Y muy bien, Cleón también se murió, la guerra había arruinado la región, bueno, todo mal. Amenazada por una revuelta de esclavos, Esparta, que llevaba la mejor parte en la guerra, propuso la paz. Dijo, che, ¿qué les parece si hacemos la paz?
y en Atenas, donde casualmente también se temía una revuelta de esclavos, se aceptó la propuesta. Por el lado de los atenienses firmó la paz Nicias en el año 421 a.C. Nicias fue uno de los hombres de la asamblea ateniense que por su prestigio, por su linaje, por los acomodos que tenía, bueno, gobernó la ciudad. Viene tratado con Esparta, una paz de 50 años, colaboración entre ambos estados en caso de que los esclavos se sublevaran. Ese era el tratado. Si se sublevan los esclavos, ambos estados enemigos se colaboran. Fíjese, como dos estados aparentemente distintos, se unían cuando había o cuando existía la amenaza de hacer temblar las injusticias sociales sobre las cuales se basaba su economía. Entendían cómo iba el asunto, Entendían ¿no? cómo Sí. era eso. Bueno, ya lo tenemos a Nicias en el poder. Nicias había desaprobado la guerra contra Esparta, pero no porque fuera un tipo muy pacífico, sino porque Nicias era ateniense, pero era admirador de Esparta. Él veía en Esparta un modelo a imitar, adoraba con fervor aquel estado eternamente militarizado, le gustaban algunas expresiones, me imagino yo, de la vida militar espartana, que eran incluso atractivas, solían contar anécdotas, por ejemplo, que todos los jóvenes del estadio se ponían de pie cuando aparecía un anciano, bueno, todo eso, esas cosas, esa gilada. Nicias era admirador de esas actitudes, también de aquella sopa negra, inmunda, que comían los espartanos para fortalecer el espíritu. Imagínense una sopa cuyo único fin fuera fortalecer el espíritu, debe ser una sopa horrorosa. Yo he comido de esa sopa. Bueno, era que se tomaba en casa, pero no para fortalecer el espíritu. Claro, era mi madre que cocinaba así, ¿qué va a hacer? Nicias amaba todo esto, era rico. ¿Sabe de qué laburaba? ¿Cómo se ganaba la guita? Tenía cuadrillas de esclavos y los alquilaba. Alquilaba esclavos. Vos ponele, no tenías esclavos, pero por ahí tenías que construir una casa o tirar abajo una casa vieja o una cosecha, algo así, alquilaba los esclavos a Nicias. Y además de todo eso, el tipo era supersticioso. Creía en el Triángulo de las Bermudas, en Orangel, en el Chupacabras, en toda la leyenda que aparecía, la luz mala, y le fue muy mal con esas supersticiones. A toda hora estaba haciendo algo para los dioses. Le dedicaba una estatua a Atenea, por ahí daba parte de su patrimonio a Dioniso, financiaba espectáculos en torno a Ártemis. Sí. Bueno, por cada mínimo acto a cumplir, además, consultaba a los números competentes. Pagaba las respuestas con costosas ofrendas, inscribía palabras mágicas en las paredes de su casa para protegerla de los incendios, bueno, todo eso. Los días nefastos jamás iniciaba una empresa, esperaba la luna llena para cortarse el pelo, cuando el vuelo de los pájaros indicaba mal tiempo, pronunciaba la fórmula del conjuro y la repetía 27 veces como hacían los griegos. Abandonaba el Areópago si escuchaba el chillido de un ratón. A cada muerto de su familia le dedicaba una ceremonia especial, Sí, invocando el nombre de cada uno de ellos a cada bocado que engullía durante las comidas. Cada vez que morfaba, homenajeaba a sus muertos queridos, que debían ser muchos porque era una familia antiquísima. Y entonces, este bocado para ti, para el abuelo Parece una dieta de Alcides, Cormillot. el otro, el tío Aquiles, ¿Para qué? el otro, mi cuñado Agamenón, en fin. Tenía un enemigo, que era Alcibíades, que quería convencer a los atenienses de que el único modo de recuperar el prestigio perdido en la guerra con Esparta era conquistar Siracusa, que estaba en lo que hoy es Sicilia y está en lo que hoy es Sicilia. Bien, Nicias suplicó a la asamblea que rechazara la propuesta de Alcibíades, pero Alcibíades dijo: no,
vamos a hacerle la guerra a Siracusa, seguro que bla, bla, bla. Y seguro también, Alcibíades, de que le iban a dar el mando a él, porque era un general muy bueno, Alcibíades. Entonces, vamos a hacer la guerra a Siracusa, y ahora que quedamos muy mal perdiendo la guerra contra Esparta, que hacemos la guerra a Siracusa, ganamos, etc. Pero sucedió algo. Una noche, mientras se hacían los preparativos ya para la expedición a Siracusa, las estatuas del dios Hermes de la ciudad aparecieron mutiladas. Unos muchachones, vaya a saber quiénes, mutilaron, sí señora, sí, escuchó bien, las estatuas del dios Hermes. Hubo una investigación, las sospechas recayeron sobre Alcibíades. Alguien dijo, para mí que fue Alcibíades, y todos dijeron, parece que fue una maquinación de los que querían evitar la guerra. Bueno, y Alcibíades dijo, no, investíguenme, que yo quiero demostrar mi inocencia. Mientras se lo investigaba, ¿a quién nombran al mando de la expedición? A Nicias, el que no quería hacer la expedición. Vamos a hacer una expedición a Siracusa. No, dijo Nicias. Sí, dijo Alcibíades. Lo iban a nombrar a Alcibíades, pero como tuvo este asunto, esta sospecha, se lo nombramos a Nicias. Y lo nombran jefe de una expedición que el tipo no quería hacer. Bueno, aceptó. Nicias aceptó. Consultó a todos los oráculos. Mandó emisarios a Egipto para interrogar al mismísimo Amón. Los emisarios le respondieron que el dios había dicho que estaba todo bien. Y Nicias dio la señal de partida. Incluso en el último momento, cuando llegan a salir, se dio cuenta de que estaban en un día nefasto y esperó 2 días más. Bueno, para congraciarse con el cielo, durante la navegación ordenaba ayuno y oración a toda hora. Cuando desembarcaron estaban todos completamente debilitados por la falta de morfe. Meta ayunos para conseguir el favor del cielo, pero habían bajado 9 kilos cada uno. Ni bien desembarcaron, el cielo les mandó unas lluvias torrenciales. Y como postre, una epidemia. Entonces, espantado, Nicias decidió abandonar la empresa y reembarcar el ejército para volverse. Pero en aquel momento hubo un eclipse de luna, justo. Y Nicias creyó que aquel eclipse de luna era una orden celeste. Es decir, como todos nosotros, sabía que los eclipses se producen cuando los dioses tratan de hacernos comprender su voluntad. Entonces, en vez de reembarcar el ejército inmediatamente, aplazó la partida por 27 días más. Durante esos 27 días los siracusanos se dieron cuenta de a quién se estaban enfrentando y efectuaron una salida nocturna, asaltaron la flota. Nicias se batió con bravura, pero en determinado momento vio unas olas del mar y le pareció que aquel también era un indicio de que había que retirarse, y se retiró. O sea, cuando estaba bien la cosa, se retiró. Los siracusanos lo persiguieron, lo alcanzaron, lo mataron. La crónica cuenta que los dorios siracusanos pusieron una prueba. Serían ejecutados todos, menos aquellos atenienses que pudieran recitar de memoria versos de Eurípides. De Eurípides sería mucho mejor. Mirá los siracusanos, ¿no? Y se los vamos a pasar a cuchillo a todos, menos a los que ahorita mismo me reciten un verso de Eurípides. Y ahí estaban Orestes, las suplicantes, las vacantes, Andrómaca. Esto denota no solo un fervor por la literatura, sino un conocimiento por parte de los verdugos, ¿no? De los versos de Eurípides, que les permitía estar al tanto de cualquier malversación por parte de un soldado que astutamente pretendiera hacer pasar cualquier cosa por un verso de Eurípides. Viene uno y dice, a ver, recítese un verso de Eurípides. Canta diosa la venganza fatal de Aquiles de Peleo. No, dice el vigilante. Esto es Homero, flaco. Sí. Pero tenés que tener un verdugo que sepa recibido en Puan. Bueno.
Y Nicias, cuando le tocó el turno, cayó, no dijo nada. No que se cayó, calió. Sí, sí. No se sabe si no recitó a Eurípides por ignorancia o por superstición. Porque tal vez le habían dicho que recitar a Eurípides en Siracusa era de mal agüero. El caso es que lo mataron. Y así, enterado de aquel desastre de Siracusa, Alcibíades, que quería la guerra, fue juzgado y lo condenaron, pero se refugió en Esparta. Pero esa es otra historia, ¿no? La historia de hoy es la historia de Nicias, aquel que interpretó mal un eclipse. Interpretar mal a los astros es el peor de los peores. Primero, creer que los astros tengan algo que decirnos ya es creer demasiado. Es probable que sí, que los astros ejerzan una influencia sobre nosotros, dice alguien. Lo improbable es que se pueda conocer el sentido de esa influencia. Pero el peor error es interpretar mal las señales, no ya los astros, las señales, cualquier señal. Las cosas dan señales. Ahí está Octavio Paz, ¿no? Que dice que el universo está hecho de una serie de jeroglíficos, de emblemas, y que cada cosa del universo significa otra cosa. Cada cosa es emblema y jeroglífico de otra cosa. Pero ese es un pensamiento poético, no supersticioso. El error es interpretar mal. Equivocar la metáfora es un pecado imperdonable. No entender lo que el universo está diciendo, lo que el poeta está diciendo, provoca tantos males como el de Nicias, cuando no entendió el eclipse, cuando se creyó que el eclipse le decía que debía permanecer en aquel lugar donde lo iban a liquidar. Y de la misma índole es el pecado de no entender al poeta, entenderlo al revés, hacerle decir al poeta lo que uno ya tenía dicho en su corazón prosaico, ¿no? Eso de creer que los poetas escriben para uno, para complacerlo a uno, para darle la razón a uno, para empatizarlo a uno. En vez de ir uno hacia el poeta, creer que todos los poetas tienen que venir a uno. Y rechazar al poeta cuando el poeta no coincide con vos. Bueno, ese es el error de Nicias. Yo, como buen supersticioso, pido a las divinidades que ningún poema sea malinterpretado por nosotros y que no nos quedemos entonces 27 días en algún lugar que a lo mejor hay que abandonar inmediatamente. Esta charla está dedicada a los que saben entender las señales de los poetas, las señales del amor también. El que cree que no, cuando es sí, está mal. Y mucho peor está el que entiende que sí, cuando es no. El buen enamorado, como el buen poeta, como el buen lector de verso, y como el buen interpretador de eclipses, no tiene derecho a equivocarse. Hemos ido a la discoteca y encontramos al discotecario tirando las cartas al gerente de programación, que resolvió levantar unos programas porque le había salido el 4 de copa. Y nos dio un disco astronómico también, un disco interpretativo, que es Estrellita.